Llegará un día para la mayoría de las personas, normalmente en sus cuarentas, cuando no podrán leer sin lentes, conducir de noche sin entrecerrar los ojos o ver claramente un rostro desde lejos. Podrías pensar que esto es solo una parte normal del envejecimiento, pero no lo es. Nuevas investigaciones de la University College London muestran que hay mucho más detrás de esto. Descubrieron que en realidad puedes recargar los pequeños centros de energía dentro de tu retina. Y cuando lo haces, tu visión puede mejorar, incluso en personas que ya la están perdiendo. Soy el Dr. David Jockers, doctor en medicina natural y experto en nutrición funcional. Me enfoco en los factores metabólicos y celulares que provocan problemas de salud, como los que afectan tu visión. Hoy voy a mostrarte lo que realmente está pasando en tus ojos después de los 40, por qué tu oftalmólogo podría estar pasando por alto parte del problema y qué puedes hacer para ayudar a sanar tu visión de manera natural. Así que vamos a empezar. ¿Por qué realmente se deteriora tu visión después de los 40? Empecemos con la explicación habitual que la mayoría de las personas recibe. Es hacia finales de los 30 o principios de los 40 cuando empiezas a notarlo. El menú en un restaurante se vuelve más difícil de leer con poca luz. Entrecierras los ojos para ver cosas que antes eran nítidas y sostienes tu teléfono un poco más lejos. Así que vas al oftalmólogo. Te hacen la prueba, cambian las lentes y encuentran tu graduación. Y luego te dicen algo que suena muy oficial. Tu lente se está endureciendo. Se llama presbicia. Básicamente, el lente dentro de tu ojo que antes cambiaba de forma fácilmente para enfocar de cerca y de lejos, está perdiendo esa flexibilidad poco a poco. Le pasa a casi todos. Normalmente comienza alrededor de los 40 años y empeora progresivamente con el tiempo, pero tu optometrista no llega a la causa raíz ni la soluciona. Simplemente dicen, aquí está tu receta, nos vemos el próximo año. Y la mayoría de las personas sale del consultorio pensando que ahora entienden lo que está pasando con sus ojos, pero no es así, porque lo que su doctor acaba de describir es un problema menor. Sí, el problema del cristalino es real, la presbicia es real, la receta es adecuada para ese problema. Pero hay un segundo proceso ocurriendo en tus ojos en este momento, en un tejido completamente diferente, impulsado por un mecanismo completamente distinto. Y tu oftalmólogo casi seguro nunca lo mencionó porque este segundo proceso no aparece en las pruebas estándar que realizan. No produce síntomas que notarías en tu vida diaria, al menos no todavía. En cambio, se va acumulando silenciosamente durante años, a veces décadas, hasta que un día sí produce síntomas. Y para entonces, el daño ya es significativo. Entonces, ¿cuál es este segundo proceso? Para entenderlo necesitas comprender algo importante sobre tu retina. Verás, la retina es la delgada capa de tejido que recubre la parte posterior de tu ojo. Piénsalo como el rollo de película en una cámara antigua. Cada imagen que ves, cada rostro, cada palabra en una página, cada atardecer se proyecta primero en tu retina. Convierte esa luz en señales eléctricas y las envía a tu cerebro. Sin una retina sana, no hay visión. Y esto es lo que hace que la retina sea diferente a cualquier otro tejido de tu cuerpo, por no hablar de los de tu ojo. Trabaja más duro que tu corazón y más duro que tu cerebro. De hecho, las investigaciones confirman que los fotorreceptores de la retina tienen la mayor densidad de mitocondrias, los generadores de energía de tus células, de cualquier célula en todo el cuerpo. Si no lo sabes, las mitocondrias toman nutrientes y oxígeno y los convierten en la energía que tus células necesitan para funcionar. En la mayoría de los tejidos, la función mitocondrial disminuye lentamente con la edad y el cuerpo lo maneja razonablemente bien. En tu retina, la historia es diferente porque las mitocondrias de tu retina están bajo un estrés extraordinario constante. Cada fotón de luz que entra en tu ojo desencadena una reacción bioquímica que cuesta energía. Cada segundo que tienes los ojos abiertos, las mitocondrias de tu retina están trabajando. Y los investigadores de la UCL han descubierto que, a lo largo de la vida, la retina sufre una reducción de aproximadamente el 70% en el ATP, la moneda de energía con la que funcionan tus células. Eso sí que es un declive, no es solo que las luces parpadeen. Todo el sistema de energía está fuera de servicio. Alrededor de los 40 años, algo empieza a cambiar notablemente. Investigadores publicaron en Investigative Ophthalmology and Visual Science que las deleciones de ADN mitocondrial se acumulan progresivamente en la retina envejecida, particularmente en la región foveal, responsable de tu visión central más aguda. Ese daño desencadena un ciclo autorreforzante. Menos energía, más estrés oxidativo, más daño. Eso se acelera con cada año que pasa. Y esto no es solo un simple proceso de envejecimiento. Una revisión de 2026 en Biomolecules confirmó que la disfunción mitocondrial ahora se considera una causa raíz de la degeneración macular relacionada con la edad, o DMAE por sus siglas. Esta es la condición que afecta tu capacidad para leer, reconocer rostros y ver detalles finos con claridad. La parte responsable de la visión nítida y detallada comienza a deteriorarse con el tiempo.
Es la principal causa de pérdida permanente de la visión en adultos. Y es una condición que afecta tu capacidad para leer, reconocer rostros y ver claramente los detalles finos. Verás, no es solo algo que sucede después de que tus ojos se deterioran. El deterioro de las células de tu retina ocurre primero, y eso es lo que lleva a la DMAE. Pero no es solo la DMAE. La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en adultos en edad laboral. Y ambas son impulsadas por el mismo mecanismo subyacente, y ambas comienzan silenciosamente en un tejido que el examen estándar de tu oftalmólogo no mide. Verás, tu oftalmólogo mide el problema del cristalino. El problema de la retina es lo que determina dónde estará realmente tu visión en 20 años. La mayoría de las personas pasan décadas tratando un problema mientras el otro avanza silenciosamente en segundo plano. Ahora, claro, los lentes corrigen el problema del cristalino, pero no hacen nada, absolutamente nada por lo que está pasando en tu retina. Es como cambiar las llantas de un auto cuyo motor está fallando. El trayecto se siente un poco más suave, pero el motor sigue descomponiéndose. Y si te preguntas si este problema más profundo ya está ocurriendo en tu cuerpo, preparé una guía sencilla que muestra exactamente los análisis de sangre que lo revelan temprano, antes de que aparezcan los síntomas. Puedes revisarla abajo. Ahora, aquí es donde esto se vuelve importante porque el problema de la retina y el problema del cristalino no solo existen en paralelo, están conectados. Y este proceso acelera la degradación de la retina en la mayoría de las personas. Este es un problema que casi con certeza ya presentas de alguna forma en este momento. Está ocurriendo varias veces al día sin ningún síntoma. Y esto se remonta a un proceso metabólico específico que la mayoría de las personas nunca ha relacionado con sus ojos. De eso trata esta siguiente parte. Parte 2. Hablemos del azúcar en la sangre y tus ojos. Así que la crisis energética de la retina es real, pero aquí está la pregunta que la mayoría de las personas nunca se hace. ¿Qué la está acelerando? Porque esta degradación no ocurre por sí sola. Algo está alimentando ese ciclo más rápido de lo que el envejecimiento por sí solo puede explicar. Algo que sucede en tu cuerpo varias veces todos los días sin ningún síntoma, años antes de que cualquier médico lo detecte, años antes de que tu visión te dé alguna advertencia. Y esto es lo que quiero que imagines. En este momento, a través de tu retina, corre una red de los vasos sanguíneos más pequeños y delicados de todo tu cuerpo. Estos capilares son tan finos, con paredes tan delgadas, que un solo glóbulo rojo tiene que pasar por ellos en fila india. Existen por una sola razón: entregar oxígeno y nutrientes, incluyendo glucosa, a los fotorreceptores y al epitelio pigmentario de la retina que los mantiene vivos. Sin que ese sistema de entrega funcione correctamente, tus células retinianas empiezan a morir de hambre, y aquí está la parte clave. Ellas sienten el daño del azúcar en la sangre primero y lo sienten más fuerte. Cada vez que el azúcar en la sangre sube, esos pequeños vasos sanguíneos reciben un golpe. El ambiente de alta glucosa debilita sus paredes, lo que las vuelve rígidas y hace que tengan fugas. Con el tiempo pierden su capacidad de entregar lo que la retina necesita. Y cuando ese sistema de entrega comienza a fallar, la crisis energética en tus fotorreceptores empieza a acelerarse. Ahora, quiero ser muy claro sobre algo aquí. Esto no es una conversación sobre la diabetes. La mayoría de la gente escucha sobre daño ocular por el azúcar en la sangre y piensa, ese es un problema de diabéticos, ese no soy yo. Pero la investigación cuenta una historia completamente diferente. La retinopatía diabética no comienza cuando a alguien le diagnostican diabetes. Comienza durante la acumulación lenta y silenciosa de resistencia a la insulina que la mayoría de las personas experimenta años, a veces décadas antes de cualquier diagnóstico. Un estudio de 2018 publicado en JAMA Ophthalmology encontró que los cambios vasculares en la retina, el daño estructural temprano a esos capilares, eran detectables en personas con prediabetes, incluso en personas con niveles altos de azúcar en sangre dentro del rango normal. No diabéticos, personas que habían pasado una prueba estándar de azúcar en sangre. ¿Cómo es eso? Cuando el azúcar en la sangre se eleva repetidamente, la glucosa se adhiere a las proteínas en las paredes de los vasos sanguíneos en un proceso llamado glicación. Esa glicación produce algo llamado productos finales de glicación avanzada, o AGEs por sus siglas en inglés. Esos AGEs endurecen e inflaman las paredes de los vasos sanguíneos, reducen el flujo sanguíneo, provocan fugas y cortan el suministro de oxígeno a los fotorreceptores que dependen de ellos. Cada comida que eleva el azúcar en la sangre es una pequeña agresión a esos capilares, repetida diariamente durante años antes de que alguien lo note, antes de cualquier visión borrosa, antes de cualquier mancha flotante, antes de que algo aparezca en un examen ocular. El daño se acumula en silencio. Ahora, aquí es donde estos dos procesos, la falla mitocondrial y el daño por azúcar en la sangre, dejan de ser historias separadas porque no lo son. Uno causa al otro. El azúcar en la sangre crónicamente elevada no solo daña la red capilar,
también agrava la disfunción mitocondrial en las células de la retina al mismo tiempo. Los ambientes con alta glucosa aumentan el estrés oxidativo dentro de la célula. Ese estrés oxidativo daña el ADN mitocondrial, lo que reduce la producción de energía. Eso significa que los fotorreceptores tienen aún menos energía celular, menos ATP para hacer su trabajo, lo que los hace más vulnerables al siguiente aumento de azúcar en la sangre. Las dos fallas se alimentan entre sí. La resistencia a la insulina y la desregulación del azúcar en la sangre no son solo factores de riesgo para enfermedades de la retina. Son el combustible. Son lo que convierte un proceso de envejecimiento lento y manejable en el tipo de daño progresivo en la retina que eventualmente se vuelve irreversible. Yo personalmente monitoreo mi propio nivel de azúcar en la sangre con un monitor continuo de glucosa varias veces al año, solo para asegurarme de que nada esté yendo en la dirección equivocada. Y por supuesto, hago análisis de azúcar en la sangre e insulina en ayunas a prácticamente todos los pacientes que veo. Yo los recomiendo. No porque vengan a verme con quejas de visión, sino porque sé lo que la insulina crónicamente elevada le está haciendo a sus capilares retinianos mucho antes de que su oftalmólogo lo vea en un escaneo. Las pruebas que más información dan son insulina en ayunas, hemoglobina A1C y glucosa en ayunas. La glucosa en ayunas y la hemoglobina A1C son las pruebas estándar que la mayoría de los médicos hacen, pero la insulina en ayunas, esa es la que detecta la resistencia a la insulina. Desde temprano, antes de que el azúcar en la sangre siquiera se vea anormal, porque la resistencia a la insulina comienza años antes de que la desregulación del azúcar en la sangre sea visible. Y para cuando el azúcar en la sangre parece problemática en una prueba estándar, los capilares de la retina a menudo han estado sufriendo daños durante años. Así que esto es lo más importante que quiero que recuerdes de esta parte. El control del azúcar en la sangre no es una conversación sobre diabetes, es una conversación sobre la visión. Cada comida que mantiene estable el azúcar en la sangre está protegiendo esos vasos sanguíneos. Cada pico de azúcar te va quitando visión en silencio y no la recuperarás. Y el protocolo que estoy a punto de mostrarte en la siguiente parte aborda ambas cadenas de fallos al mismo tiempo. Así que, hablemos de eso, hablemos del protocolo. Ahora entiendes lo que realmente está sucediendo. Dos cadenas de fallos ocurriendo en paralelo, la crisis energética mitocondrial en tus células retinianas y el daño por azúcar en la sangre que la acelera. Ambas comenzaron silenciosamente, ambas progresaron sin síntomas. En la mayoría de las personas, ambas están más avanzadas de lo que se dan cuenta. Y desafortunadamente, la mayoría de las personas que reciben el diagnóstico de mala visión o una graduación cada vez peor, simplemente lo aceptan. Si sus ojos están dañados porque están envejeciendo, seguramente no hay nada que puedan hacer al respecto, ¿verdad? El daño ya está hecho. Mientras que la investigación cuenta una historia completamente diferente sobre lo que es posible. Porque si estos dos procesos están causando el deterioro y ambos responden a factores específicos, entonces darle a tu retina lo que necesita puede ayudar. Pero no solo ayudar, en realidad puede revertir el daño. Eso es lo que muestran los estudios, y hay un protocolo específico con 5 pasos concretos que puede lograr justamente esto. Cada uno apunta a un nodo preciso en la cascada de fallos que acabamos de mapear. Voy a desglosar cada uno en términos sencillos para que sepas exactamente qué hace y por qué es importante. Así que hablemos del primer elemento, la luz roja. Así es, estoy hablando de la terapia con luz roja. Simplemente consiste en exponer tus ojos a una longitud de onda específica de luz roja profunda, lo que ayuda a que tus células retinianas produzcan más energía. Uno de mis estudios favoritos que demuestra el poder de la luz roja es The Scientific Reports. En 2021, el profesor Glenn Jeffrey y su equipo en el Instituto de Oftalmología de la UCL reclutaron a 20 participantes de entre 34 y 70 años, todos con ojos normales, pero con visión naturalmente en declive. Los expusieron a 3 minutos de luz roja profunda de 670 nanómetros por la mañana, solo una vez, solo una vez. La visión de contraste de color mejoró en un promedio del 17%, y en algunos participantes mayores hasta un 20%. Esas mejoras duraron una semana completa con solo una exposición de 3 minutos. Eso es increíble. Ahora, esto funciona porque las longitudes de onda más largas de la luz, específicamente en el rango de 650 a 900 nanómetros, son absorbidas por la citocromo C oxidasa. Esa es una enzima clave dentro de las mitocondrias. Cuando la citocromo C oxidasa absorbe esa luz de longitud de onda larga, aumenta directamente la producción de energía dentro de la célula, lo que significa más ATP, menos estrés oxidativo y una mejor función celular. Literalmente estás usando la luz como combustible para reiniciar los generadores de energía en tu retina. Y el momento es importante. Cuando los mismos participantes estuvieron expuestos a la luz roja en la tarde en lugar de la mañana, no hubo ninguna mejoría.
Los investigadores de la UCL descubrieron que las mitocondrias tienen cargas de trabajo cambiantes a lo largo del día, y la retina responde al estímulo de manera más potente en las horas de la mañana. La aplicación práctica es sorprendentemente simple. 670 nanómetros es una longitud de onda específica que debes buscar durante 3 minutos una vez a la semana en la mañana. Ahora, hablemos del segundo punto. Esto se refiere a la capa de protección física de la retina, que depende de la luteína y la zeaxantina. La luteína y la zeaxantina son nutrientes que actúan como si fueran unos lentes de sol incorporados para tu retina. Forman el pigmento amarillo en tu mácula. Tu mácula es la región central de tu retina responsable de la visión nítida y detallada que usas para leer, conducir y reconocer rostros. Dentro de la mácula, estos dos nutrientes cumplen un propósito específico: absorber y filtrar la luz de alta energía y de longitud de onda corta, el tipo de luz que más daña a los fotorreceptores y las mitocondrias que están debajo. Las investigaciones muestran que este pigmento macular absorbe entre el 40 y el 90% de la luz azul entrante antes de que llegue a los fotorreceptores. Es la única defensa física de tu retina contra el estrés oxidativo inducido por la luz. Pero aquí está el problema: tu cuerpo no puede producir luteína ni zeaxantina, ni una sola pizca. Cada molécula de protección en tu capa de pigmento macular provino de lo que comiste o tomaste como suplemento, y esto es lo que significa para la mayoría de las personas mayores de 40 años. Si tu dieta no ha sido constantemente rica en los alimentos adecuados, tu pigmento macular se ha estado adelgazando durante años. Y un pigmento macular más delgado significa que más luz dañina llega a las mitocondrias ya debilitadas, más estrés oxidativo, más daño al ADN mitocondrial y un descenso de energía más rápido. Hay un estudio histórico, un ensayo grande, aleatorizado y controlado, financiado por el Instituto Nacional del Ojo. Ese estudio encontró que la suplementación diaria con 10 miligramos de luteína y 2 miligramos de zeaxantina redujo el riesgo de pérdida avanzada de la visión central por daño retinal en un 26%. Eso es una reducción del 26% en el riesgo solo con dos nutrientes. Las fuentes alimenticias más ricas en estos carotenoides son las yemas de huevo, especialmente los huevos de pastoreo, la yema de huevo en sí, la col rizada, la espinaca y la calabaza amarilla. Pero alcanzar niveles terapéuticos solo con la comida es realmente difícil. Recomiendo como mínimo 10 miligramos de luteína y 2 miligramos de zeaxantina al día, tomados con una comida que contenga grasa saludable, porque estos son nutrientes solubles en grasa. Ahora, hablemos del tercer factor, y es uno que la mayoría de la gente asocia con los huesos y la función inmunológica. Estoy hablando de la vitamina D. ¿Sabías que la vitamina D también ayuda a controlar la inflamación y a proteger las células dentro de tu retina? Funciona como un modulador de la proliferación celular, la inflamación y el estrés oxidativo dentro del ojo. Y los datos que conectan los niveles bajos de vitamina D con enfermedades de la retina son sorprendentes. Un estudio publicado en JAMA Ophthalmology encontró que las mujeres con dos factores de riesgo genético y niveles bajos de vitamina D tenían casi 7 veces más probabilidades de desarrollar este tipo de pérdida de visión central en comparación con mujeres con el mismo riesgo genético, pero con niveles adecuados de vitamina D. 7 veces más. Eso sugiere que la vitamina D no solo sirve de apoyo, puede ser directamente protectora contra los factores de riesgo genético para este tipo de pérdida de visión central. Un nivel bajo de vitamina D se asocia repetidamente con un mayor riesgo tanto en las etapas tempranas como tardías de esta degeneración retiniana en múltiples estudios. Y la deficiencia de vitamina D es extraordinariamente común. La mayoría de los adultos mayores de 40 años están muy por debajo del rango óptimo si no toman suplementos. La prueba que debes pedirle a tu médico es un análisis de sangre de 25-hidroxivitamina D. El rango óptimo para la salud ocular generalmente se considera de 60 a 80 nanogramos por mililitro, y la mayoría de las personas están muy por debajo de ese nivel. Un punto de partida razonable para la mayoría de los adultos con deficiencia es suplementar con 5.000 unidades internacionales diarias tomadas junto con vitamina K2 y magnesio para una correcta utilización. Ahora hablemos sobre el cuarto elemento, y es el que determina si todo lo demás funciona. Es la estabilidad de tu azúcar en sangre. Verás, la estabilidad del azúcar en sangre simplemente significa evitar que tu azúcar en sangre suba y baje bruscamente durante el día. Porque si es así, los capilares de la retina siguen sufriendo daño. Y las mitocondrias se recargan con luz roja, están protegidas por la luteína y reciben apoyo de la vitamina D, mientras luchan contra un viento en contra constante. Estabilizar el azúcar en la sangre no es opcional en este protocolo, es la base sobre la que se construye todo lo demás. El enfoque práctico que uso con mis pacientes se centra en 3 principios. Número 1. Proteína en cada comida.
Sabemos que la proteína tiene la respuesta de insulina más baja de cualquier macronutriente y mantiene el azúcar en la sangre estable durante horas después de comer. Verduras ricas en fibra y grasas saludables junto con cada comida. Estas disminuyen la respuesta glucémica y ralentizan la digestión. Quieres minimizar los carbohidratos refinados y azúcares, porque estos elevan el azúcar en la sangre más rápido y de manera más intensa, desencadenando directamente la cascada de glicación en tus capilares retinianos. Ahora, mi primera comida del día, así es como se debe hacer. Usualmente algo como salmón salvaje o sardinas con una gran ensalada, aguacate, aceite de oliva extra virgen alto en polifenoles y verduras de hoja verde. La combinación de una ingesta baja de carbohidratos y la alimentación restringida en el tiempo mantiene mi nivel de azúcar en sangre y mi insulina en ayunas consistentemente en el rango óptimo. Y el efecto en la salud de la retina no es teórico. Cada comida estable está protegiendo activamente la red capilar de la que dependen tus fotorreceptores. Ahora hablemos del quinto factor. Aborda algo que los otros cuatro no tocan. Estoy hablando de ejercicios para los ojos. Verás, los ejercicios para los ojos son simplemente formas de volver a entrenar el músculo de enfoque en tu ojo para que pueda cambiar entre cerca y lejos más fácilmente. Abordan el problema del lente. Verás, los lentes hacen el trabajo de enfoque que tu músculo ciliar fue diseñado para hacer. Y como cualquier músculo que deja de exigirse, se debilita. Los ejercicios para los ojos entrenan directamente ese músculo y el reflejo de acomodación, la capacidad de cambiar el enfoque claramente de cerca a lejos y viceversa. Los ejercicios que recomiendo a los pacientes se enfocan en tres cosas. Cambio de enfoque de cerca a lejos, alternando repetidamente el enfoque entre un objeto cercano y uno lejano, entrenando el músculo ciliar para que se contraiga y se relaje. El segundo es el palmeo. Cubrir tus ojos con las palmas de las manos calientes para relajar los músculos oculares después de trabajar mucho tiempo de cerca. Y luego el entrenamiento de la visión periférica. Mirar deliberadamente hacia tu campo periférico, activando los fotorreceptores de bastón que son los más afectados por el deterioro temprano de la retina. Ninguno de estos son consejos aleatorios para la salud ocular. Cada uno es un estímulo dirigido a un nodo específico de la cascada de fallos que mapeamos en los beneficios 1 y 2. Ahora tienes 5 estímulos que atacan 2 cascadas de fallos para la pérdida de visión en un solo protocolo sencillo. Con esto no estás gestionando el deterioro, le estás dando a tu retina todo lo que siempre estuvo diseñada para utilizar. Y lo que muestran las investigaciones es que todavía es capaz de responder a cualquier edad. Ahora, antes de terminar, déjame responder las preguntas que más me hacen sobre el deterioro de la visión y este protocolo. Porque saber lo que está pasando es una cosa, pero saber cómo actuar realmente es donde la mayoría de las personas se quedan atascadas. Pregunta número 1. ¿Esto funciona si ya uso lentes o si ya tengo este tipo de pérdida de visión central? Esta es la primera pregunta que hace la mayoría de la gente, y la respuesta depende de qué problema estamos hablando. Los lentes corrigen el problema del lente, no hacen nada para el problema de la retina. Así que si usas lentes y te preguntas si este protocolo aplica para ti, absolutamente sí, porque los lentes nunca fueron diseñados para tratar lo que cubrimos en las partes 1 y 2. La crisis de energía mitocondrial, el daño del azúcar en la sangre a tus capilares, el adelgazamiento del pigmento macular, la deficiencia de vitamina D, nada de eso aparece en una receta. Nada de eso se soluciona con una corrección de lentes. Ahora, ¿qué pasa con las personas que ya tienen este tipo de pérdida de visión central? Aquí es donde importa la etapa en la que se encuentre. Las etapas tempranas e intermedias de esta condición son las que mejor responden. El epitelio pigmentario de la retina todavía está en gran parte intacto. Los fotorreceptores aún funcionan. La red capilar todavía tiene capacidad para recuperarse. Brindar a la retina los elementos que mencionamos en esta etapa tiene el mayor impacto. Etapas avanzadas como la atrofia geográfica o la forma húmeda de esta condición son menos reversibles. Pero incluso en esa etapa, este protocolo todavía ralentiza la progresión y protege lo que queda. La biología no deja de responder solo porque se haya acumulado daño. Simplemente responde de manera más modesta. El principio más importante en todas las etapas es este. Mientras antes empieces, más puedes recuperar, porque los elementos de este protocolo no son tratamientos para una enfermedad. Son las condiciones para las que tu retina siempre estuvo diseñada para funcionar. Devuélvelas en cualquier etapa y la retina responde en consecuencia. Por cierto, si actualmente estás siendo tratado por la forma húmeda de esta condición o por retinopatía diabética, siempre informa a tu oftalmólogo sobre cualquier cambio en el protocolo. Estos elementos no son dañinos, pero siempre es buena idea darle a tu doctor una imagen completa de lo que estás haciendo para que esté informado. Ahora, pregunta número 2. ¿Cómo sé si el azúcar en la sangre está afectando mis ojos en este momento? Bueno, la mayoría de las personas no lo saben, y esa es la respuesta honesta. No hay ningún síntoma en las primeras etapas del daño a los capilares de la retina.
No hay visión borrosa, ni manchas flotantes, nada que aparezca en un examen ocular estándar. El daño se acumula silenciosamente durante años antes de que algo sea visible. Así que la única manera de saber lo que realmente está pasando es revisar los marcadores sanguíneos que lo reflejan. Las pruebas estándar que la mayoría de los médicos realizan son la glucosa en ayunas y la hemoglobina A1C. Ahora, la hemoglobina A1C te da el promedio de tu nivel de azúcar en sangre de los últimos 3 meses. Estas son útiles, pero no son lo suficientemente sensibles para detectar el problema antes. La prueba que considero más importante es la insulina en ayunas. La insulina en ayunas detecta la resistencia a la insulina antes de que el azúcar en la sangre siquiera parezca anormal, porque la resistencia a la insulina comienza años antes de que la desregulación del azúcar en la sangre sea visible en las pruebas estándar. Tu glucosa en ayunas puede verse completamente normal, lo veo todo el tiempo. Mientras tanto, tu insulina en ayunas ya está elevada y tus capilares retinianos ya están sufriendo daño. Mi propia insulina en ayunas ronda los 3. Mi hemoglobina A1C se mantiene consistentemente alrededor de 5.0. De manera similar, la insulina en ayunas óptima que busco en mis pacientes es menor a 5 unidades. La mayoría de los laboratorios considera que cualquier valor por debajo de 25 es normal. Eso es demasiado alto. Ese rango es demasiado amplio para ser protector. Si quieres saber cómo están realmente tu azúcar en sangre y tu insulina en este momento, revisa mis 12 análisis de sangre más importantes para medir la inflamación en las notas del programa. La insulina en ayunas está en esa lista junto con los rangos óptimos específicos que uso con mis pacientes. Ese es el primer paso más importante que cualquiera puede tomar antes de comenzar este protocolo. Ahora, pregunta número 3. ¿Cuánta luteína y zeaxantina debo tomar y cuánto tiempo pasará antes de notar una diferencia? Bueno, esta pregunta surge constantemente porque la gente quiere saber qué esperar y cuándo. Déjame darte ambas respuestas. En cuanto a la dosis, el estándar de investigación del estudio AREDS 2 es de 10 miligramos de luteína al día, con al menos 2 miligramos de zeaxantina junto con ella. Estos son nutrientes solubles en grasa, requieren grasa dietética para su absorción, así que tómelos con una comida que contenga grasa saludable. Cosas como aceite de oliva, aguacate, huevos, nueces, carne de res alimentada con pasto, solo que no sea una comida sin grasa. Con el tiempo, la luteína y la zeaxantina funcionan aumentando la densidad del pigmento macular. Ese no es un proceso rápido. Los aumentos medibles en la densidad del pigmento macular normalmente requieren de 3 a 6 meses de suplementación constante. La protección se está formando por dentro, incluso antes de que sientas o notes algo. La luz roja funciona más rápido. Investigaciones de la UCL mostraron una mejora medible en la visión de contraste de color dentro de la primera semana después de una sola exposición. La estabilidad del azúcar en la sangre funciona de inmediato. Cada comida que mantenga estable el azúcar en la sangre está protegiendo esos capilares, empezando con el siguiente bocado que tomes. Así que, usa luz roja, come bien. Los ejercicios oculares, por lo general, producen una mejora notable en la acomodación dentro de 4 a 6 semanas de práctica constante. Si lo haces todo junto, vas a empezar a ver resultados. Sabes, tus ojos no fueron diseñados para fallar a los 40. El deterioro que la mayoría de las personas acepta como inevitable es una falla de energía, y las fallas de energía se pueden arreglar. Todo comienza con apoyar tus mitocondrias. Así que, además del protocolo que mencioné antes, quiero compartir algo que hice y que puede ayudar con esto. Es una fórmula llamada soporte mitocondrial que uso con mis pacientes que tienen una función mitocondrial deficiente, incluyendo a aquellas personas que experimentan cambios en la visión. Soporte mitocondrial es una mezcla específica de nutrientes diseñada para apoyar la producción de energía mitocondrial a nivel celular. Combina nutrientes clave que tus células necesitan para realmente producir energía. El mismo sistema del que hemos estado hablando a lo largo de este video. Así que, si quieres apoyar tu visión desde la raíz, no solo manejar los síntomas, este es uno de los puntos de partida más efectivos. El enlace está en la descripción. Ahora, si este video cambió la forma en que piensas sobre tu visión, por favor compártelo con alguien cuya vista ha estado cambiando y a quien le han dicho que no hay nada que pueda hacer al respecto, porque sí lo hay. Suscríbete si aún no lo has hecho. Deja un comentario abajo y dime con cuál de las 5 medidas vas a empezar primero. Y nos vemos en el próximo video. Que seas bendecido.